¿Cuánto podría ganar un desarrollador web trabajando en una startup? Hoy vamos a entrevistar a un profesional que trabaja dentro del área del desarrollo y nos va a contar exactamente cuánto se puede llegar a ganar. Pero no es solamente cuánto se puede llegar a ganar, sino qué es lo que tendrías que saber vos para poder terminar trabajando en un trabajo de este estilo y teniendo este tipo de sueldo. Que te hago un spoiler, son bastante altos. Vamos a entrevistar a Felipe Machado. Felipe es un argentino de hoy 31 años que comenzó su carrera como kinesiólogo, pero luego se formó dentro del área del desarrollo web. Hoy es profesional en el sector. Trabaja en una startup tecnológica de privacidad y fue profesor en Soy Henry y Coderhouse, por lo que tiene mucha experiencia ayudando a otros a poder iniciar en este rubro. Así que vamos a hablar de dónde podrías formarte, qué es lo que tendrías que tener en cuenta y todo lo que tendrías que saber para estar listo y trabajar en este lugar. Vamos con el video. Y antes de pasar con el video te quiero comentar lo siguiente. Si sos freelancer y vivís en Latinoamérica, seguramente tengas problemas para poder cobrar tu sueldo o recibir pagos internacionales en caso de que seas freelance. Por eso te quiero presentar Takenos, quien es el sponsor de este video. Takenos es una plataforma financiera que te permite traer tu dinero de afuera hacia la Argentina o cualquier país de Latinoamérica. Literalmente podés cambiar moneda extranjera por moneda local de tu país sin ningún tipo de problema. Te puedes crear una cuenta en Estados Unidos o en Europa y realizar transferencias seguras y rápidas. Genuinamente anda muy bien. Y lo mejor de todo, que fue lo que más me gustó, es que no tiene comisiones altas. Eso es fundamental. Y además, si utilizas mi código que te voy a dejar acá abajo en la descripción, vas a tener un descuento en el primer retiro. Aprovechalo. Ahora sí, vamos con el video. Antes de pasar con el video, comentarte meramente de que este canal se dedica a la difusión de trabajos del mundo IT y del mundo tecnológico para que vos puedas entender un poquito mejor cómo funciona este mundo. Mi nombre es Manuel, tengo 23 años y no me dedico a nada relacionado al mundo IT, sino que me dedico a crear contenido en redes sociales. Soy un especialista en creación de contenido. Ayudo a profesionales y emprendedores a trabajar su marca personal, así que si necesitas ayuda para trabajar tu marca personal o crear contenido en redes, me puedes hablar a Manuel Casabón, que es mi Instagram. Ahora sí, vamos directamente con el video. Bueno, hola Feli, ¿cómo estás? Arranque muy bien vos. Todo tranquilo por acá. Me alegro. Bueno, me gustaría que te presentes un poco a la gente, les cuentes a qué te dedicas, hace cuántos años estás en esto. Bueno, yo soy desarrollador. Estoy ya en el mundo de la programación hace aproximadamente 3 años. Inicialmente yo no vengo del palo de la programación, vengo de otro rubro. Originalmente soy kinesiólogo. Trabajé como kinesiólogo durante 5 años después de recibido y en pandemia un poco empecé a aprender a programar. Me llevó un poco a incursionar un poco más y querer trabajar o un puesto full en la industria IT. ¿Cómo recomendarías vos hoy en día empezar? ¿Cómo fue tu forma de, por un video en YouTube, por alguien que te recomendó, por un curso? ¿Cómo empezaste? Quizás depende un poco de cuánta facilidad tenga una persona para ser autodidacta o no. Hay personas que necesitan un poco más de estructura en la parte de estudios. Yo particularmente en pandemia, como teníamos bastante tiempo al divino botón, justo se dio en Twitter, creo, un grupo de chicos que había una persona que había empezado a dar un par de clases, así gratis, armó un Discord, empezamos con un par de videos. Eso fue de desarrollo web en particular, eso fue, no me acuerdo, creo que fue como un mes, ponele, que aprendimos un poco de HTML y CSS y algo muy básico de JavaScript y el curso quedó ahí, digamos. Eso era como muy ad honor, mucho gratis. Pero bueno, yo tenía ganas de seguir, entonces también. Pero no sabía muy bien qué era lo que me gustaba todavía de programación, en qué rubro, en qué ramo, digamos, hacia dónde enfocar un poco mi aprendizaje. Después hice un poco de un curso inicial de Python para aprender toda la parte de lógica, pero me había quedado un poco más de ganas de la parte visual, era un poco más fácil de captarlo, sobre todo para aprender. Entonces era como que vos sentías, quizás, mal llamado sentías, como que avanzabas o progresabas un poco más porque quizás las poquitas cosas que aprendían se materializaba visualmente y eso era como un poco más atractivo. No tanto atractivo, pero es como que vos sentías que progresabas un poco más rápido, más allá de aprender la lógica en sí, que era bastante más abstracto. Pero sí, inicialmente fue muy autodidacta en mis inicios. Luego, bueno, ya la pandemia se estaba terminando, volvimos al ritmo normal del trabajo, pero yo seguía con bastantes ganas, te diría, de incursionar y definitivamente volcar mi carrera hacia la industria de la tecnología. Y en ese momento surge Henry en mi camino. Yo necesitaba o estaba buscando un programa. Por cuestiones laborales yo no podía quizás cursar a la noche, porque donde vivo hay una tecnicatura de programación, pero los horarios cursados son a la noche. Por mi trabajo en ese momento yo no podía.
pero sí podía renunciar y dedicarme full time a un programa o a aprender las herramientas básicas para poder ser contratable en la industria durante unos meses. Podía renunciar y poder mantenerme con unos ahorros. A día de hoy, ¿pensás en estudiar alguna otra carrera relacionada o cómo recomendarías a la gente arrancar? Porque hoy en día, por ejemplo, yo sé que los bootcamps están muy saturados. De hecho, Sí. yo en su momento también hice un bootcamp. Entonces, si tuvieras que recomendar hoy en día o comenzar hoy en día de vuelta, ¿qué harías? ¿Autodidacta, cursos, universidad, bootcamp? Yo creo que haría un poco de un mix. El mercado laboral para el entry level está más que no solamente saturado, sino te diría que las mismas empresas están demandando conocimientos que para lo que en su momento cuando yo ingresé al mundo de IT no eran consideradas junior, ya eran consideradas casi semi-senior. Es el nivel básico, te diría, de herramientas a poder manejar. Entonces quizás hoy con un bootcamp puede ser que te lleve un tiempo, un par de años estudiando autodidacta y puedas adquirir las herramientas necesarias. Eso no es imposible descartarlo, va a depender un poco de cada uno. Podrías también mixear un poco de bootcamp con un par de meses de autodidacta. Igual el bootcamp te lleva a ser autodidacta, es inevitable, digamos, porque siempre vas a tener cosas que hacer. Pero sin lugar a dudas hoy el mercado está ponderando mucho más que antes el tener o estar cursando estudios universitarios relacionados a desarrollo, programación, ingeniería, análisis de sistemas o bueno, carreras relacionadas. Por el momento, por una disponibilidad horaria, yo no tengo planificado hacerlo. Sí me gustaría cursar, pero una carrera intermedia, quizás una carrera de 2 o 3 años. No en este momento se me complica porque sigo teniendo problemas con los horarios, pero sí quizás en 1 o 2 años hacer un poco más sólida mi base en cuanto a la parte en matemática y de lógica. ¿Qué tan cierto es que con un curso de 3 o de 6 meses se puede conseguir trabajo? Hoy es un poco distinta la realidad del mercado en el cual yo me incorporé. Te digo que podrías llegar a ser empleable, pero no solamente va a depender del curso en sí o de los conocimientos que vos adquieras en el curso en sí. Hay muchas personas que ya tienen quizás un bagaje en programación, que ya han cursado algunas materias de lógica o programación, quizás salieron de alguna escuela técnica o estudiaron o tienen alguna base de ingeniería o alguna tecnicatura que les dio algunas herramientas para poder lograr esa abstracción lógica y después es simplemente aprender las herramientas o el lenguaje en el que quieran inclinarse. Pero te cuento en mi caso particular, yo hice el bootcamp de Henry, el full time. Yo anteriormente lo único que había hecho era algunos cursos o ejercicios de forma totalmente autodidacta, nunca con métodos de evaluación ni una career path, digamos, para llegar a ser developer. Sí fue muy duro en cuanto a las cantidades de horas de estudios que necesitas dedicarle. Quizás, como te decía, las personas que ya tienen un poquito, un bagaje anterior de algunas otras cuestiones relacionadas a ingeniería o programación, se le hace un poco más sencillo avanzar, es mucho más familiar la temática, entonces la adquieren mucho más rápido. Sin embargo, no es imposible. Por ejemplo, nosotros egresamos 7 del bootcamp. Yo conseguí trabajo, o sea, la última semana del bootcamp tuve mi primera entrevista. Y a la semana siguiente de terminar el bootcamp, o sea, el proceso duró 2 semanas, a la semana siguiente de terminar el bootcamp yo ya estaba empleado. Y mis compañeros en un transcurso de 3 meses, ya estaban todos empleados. Ninguno tuvo inconvenientes o tuvo demasiado tiempo de espera para conseguir trabajo. Si bien, hay que aclarar, era en otra realidad o otro el mercado del entry level en ese momento. Fue justo a comienzo del 2022, donde todavía no se escuchaba, o al menos no había tantos layoffs, no había tantas empresas recortando presupuesto, todavía habían presupuestos bastante grandes, era otra la realidad del mercado. No descarto igual que, por ejemplo, volviendo al punto yo tuve un periodo de tiempo trabajando en Henry también, como Henry Mentor, colaborando. Ahí ayudé a una camada, no me acuerdo cuál era la cohorte, pero también eran un par de chicos. Algunos sí tenían experiencia en programación, otros no. Algunos trabajaban todo el día. Sin embargo, cuando ellos terminaron el bootcamp, esto fue a fines de 2022, ya el mercado ahí, el entry level era mucho más competitivo, mucho más complejo. Sin embargo, todos los chicos les costó un tiempito, unos 3 o 4 meses, pero al día de hoy
entiendo que todos tienen trabajo, están trabajando como desarrolladores en empresas. Incluso hay gente que está trabajando en el Mercado Libre, hay gente que está trabajando para empresas del exterior, así que se puede. Sobre todo, un factor clave en esto creo que es muchas de las personas en las que yo pude notar que consiguieron quizás un poco más rápido trabajo, eran personas que ya tenían experiencia laboral en otros rubros, de bastantes años, ya eran muy competentes también en su rubro y no solamente querían cambiar por una cuestión quizás económica o que le guste la programación, sino que ya habían adquirido ciertas o muchas habilidades que las adquirís trabajando básicamente. Entonces, venderte vos como desarrollador o para que te puedan llegar a dar la primera oportunidad va a ser fundamental que puedas mostrar todas esas habilidades que vos ya aprendiste y las incorporaste a tu persona para maximizar las chances de éxito en la contratación. A nivel de tecnologías, a día de hoy, ¿cuál es el stack tecnológico que recomendarías para arrancar? Pasa que el stack de tecnología va a depender mucho de hacia qué te quieras inclinar. Si bien el mercado, tanto entry level, la parte web siempre es la que más traccionan y después uno va mutando más bien quizás a backend o a mobile o a DevOps. Creo que hay mucha confluencia en adquirir herramientas para la nube. Toda la parte de DevOps es sumamente importante. Containerización, Docker, Kubernetes y toda su gama. Quizás también muchas empresas están valorando las certificaciones en este momento. En ciberseguridad también se están valorando muchísimo las certificaciones. En mi punto de vista, creo que es más que el desarrollo web o no, hay muchas tecnologías o muchos stacks tecnológicos que están siendo quizás mucho más requeridos de los que están de moda, como JavaScript que está de moda. Creo que en .NET y Java están habiendo muchísimas ofertas muy interesantes. Hay muchos proyectos con código legacy que hay que mantener, así como en su momento fue COBOL, por ejemplo, que salían escuelitas de COBOL para mantener toda la infraestructura bancaria. Estoy notando mucha demanda en Java, en .NET, y también mucha demanda en PHP con algunos de sus frameworks. Entiendo que esto debe ser quizás para mantener código legacy, o bueno, hay proyectos también que están siendo encarados desde microservicios con Java, dependiendo sus necesidades. Eso es un poco del stack tradicional y yo particularmente estoy con ganas de aprender y meterme a desarrollar un poco más en Go. ¿Cuáles serían los consejos que vos darías para que una persona pueda conseguir tu primer trabajo? Quizás hacer un estudio de mercado antes de empezar a aprender quizás o volcarse a decidir sobre un stack en sí para aprender. Yo hoy empezaría al revés y empezaría haciendo un poco de análisis primero de mercado, de cuáles son las tecnologías con más demanda. En su momento lo fue JavaScript con toda la parte web y toda la parte de digitalización que necesitaron las empresas en el proceso que empezó en pandemia. Bueno, también lo fue lo mobile cuando para todo era una app. Hoy tenemos cientos de apps en el celular. Pero yo empezaría al revés y empezaría a definir un poco el sector para donde quiero ir, o sea, dónde me quiero desarrollar, si será, no sé, cloud, si será ciberseguridad, si es desarrollo web, si es desarrollo mobile, meterme ahí y ver un poco cuáles son las ofertas laborales que más abundan. Claramente hoy ya en desarrollo web las ofertas que más abundan no son del stack MERN o PERM o bueno, sus derivados con Angular. Hay muchos proyectos con Angular, pero React ya no es si bien React domina el mercado, ya hoy ver publicaciones con React solo o con el stack Node y React es poco común. Ya muchos puestos están necesitando o Java con Spring Boot o .NET para el backend. Ya es un complemento, digamos, ya dejó de ser solamente un full stack en un solo lenguaje en cuanto a cantidad de ofertas laborales, ¿no? Una vez que decido el rubro, o al menos el sector, te diría, después de hacer el análisis de mercado de las propuestas o de las ofertas laborales que hay, en qué stack se basan más, quizás ahí recién definiría mi ruta de aprendizaje. El tema es que esto es muy dinámico, es como vos quizás lo que empezás a aprender hoy, en 2 o 3 años esto cambia completamente, que esto pasa, digamos.
cuando yo empecé a estudiar, el stack que predominaba era JavaScript, hoy ya no tanto, si bien se usa para todo, pero ya no es el stack con más demanda. Y bueno, no descartar también lenguajes que ya nosotros, o algunos los consideran un poco muertos, o que están pasados de moda. Sin embargo, bueno, hay muchos proyectos que tienen necesidades tanto de escalar como de mantenerse vivo para poder subsistir. Esa quizás sería como mi ruta óptima, digamos, para ser empleable o para definir mi carrera, mi ruta de aprendizaje y poder incorporarme al mundo IT. Bien, o sea, es un enfoque al revés de lo que muchas veces se piensa, de bueno, primero estudiar, hago proyectos, después busco, sino vos lo enfocás más del lado de veo qué es lo que necesita el mercado, defino qué estudiar y una vez que ya estoy un poco más capacitado, arranco a contactar con gente o a ver, a postular básicamente. Exactamente. Hoy yo enfocaría si yo me tendría que meter al mundo IT, en la realidad del mercado de hoy, haría esa sería la estrategia que abordaría. Después por otro lado, ya si bien tocamos varias áreas de tecnología en general que no van por el desarrollo, ¿qué otras puedes recomendar? ¿O cuáles sentís que son las más fuertes a día de hoy como para meterse? Lo que vos veas. Bien, sí, hoy absolutamente hay mucha demanda también enfocada en inteligencia artificial y sus lenguajes, por sobre todas las cosas, bueno, Python, que es el que más predomina ahí. Hay mucha oferta de trabajo para Python, pero bueno, es como que todo el mundo va siguiendo la manada. Es toda una especie de FOMO, digamos, en el cual vamos todos tirando para el lado para el mercado que mejor tracciona en ese momento. Sería muy difícil recomendar algo específico en el cual incorporarse o en el cual dedicarse 100%. Entiendo, para mí, en mi opinión, la inteligencia artificial es una herramienta que nos va a atravesar por completo en todas las rutas, entonces vos podés aprender o adquirir herramientas para poder desarrollarla o desarrollar, no sé, algún algoritmo o entrenar redes neuronales en Machine Learning, pero sin lugar a dudas, utilizarla e integrarla a cualquier otra tecnología que estés desarrollando, o lo que sea, no sea desde un chatbot, desde algo para agendar citas en el teléfono, WhatsApp, o incluso así mismo para hacer una especie de traductor on the fly, digamos, en el cual se vayan escribiendo y te vayan traduciendo y puedas mantener conversaciones en otros idiomas. No sé, hay millones de cosas que se me pueden llegar a ocurrir que va a estar o ya está atravesado, digamos, por la inteligencia artificial. Yo, desde mi punto de vista, creo que es un muy buen momento para dar un puntapié muy grande si quisieras ingresar al mundo de la tecnología y te gusta todo lo que es ciberseguridad. Creo que este año y en 1 o 2 años más vamos a estar bastante atacados a nivel cibernético. Hoy ya está pasando, tenemos cientos de miles de eventos de robo de identidad, de hackeos, phishing. Creo que estamos y recién empieza. Esto va a escalar bastante desde mi punto de vista, así que yo recomendaría inclinarse quizás al rubro más que a una tecnología en particular para aprender. Quizás yo me inclinaría en este momento a aprender. Bien, y ya de paso, hablando de ciberseguridad o en general, ¿alguna academia que recomiendes o alguna plataforma que digas, che, este lugar está bueno? No tuve tantas experiencias aprendiendo en otros lugares que no sea, bueno, como mencioné Henry. Sus opiniones están quizás un poco divididas, hay gente que le fue bien, hay gente que le fue mal, y así con otras plataformas de aprendizaje en la que ofrecen este tipo de servicios. También depende mucho de los profesores, así que no me animaría a dar una recomendación ahora. Quizás es un poco de prueba y error en ese momento, es bastante complejo, va cambiando tanto que no me animaría a recomendar una hora. Bueno, ahí hablaste también de lo que es inteligencia artificial. Entonces aprovecho para preguntarte, ¿es cierto que la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo a los programadores? Qué gran pregunta, ¿no? Hace un par de meses, cuando surgió ChatGPT, veíamos videos que nos atravesaban por todas las redes, Instagram, TikTok, YouTube, de todo, diciendo cómo ChatGPT iba a dejar sin trabajo a cientos de miles de programadores y demás. ¿Qué estoy viendo yo en este año y pico ya que lleva ChatGPT en el mercado? Que más allá de que es una gran herramienta, en el corto plazo no creo que quite puestos de trabajo si las empresas o los desarrolladores o los equipos están
logrando un mejor rendimiento, o sea, optimizaron mucho su rendimiento porque quizás para todo lo que sea tipear o una secuencia de pasos o al menos un snip de código básico en el cual vos puedas modificarlo, ChatGPT ya te lo da bastante armado, por ejemplo, y no solamente ChatGPT como tal, sino que bueno, hay otras que ya están pegando muy fuerte, como Gemini, Llama, etc. No creo que en el corto plazo nos deje tanto sin trabajo, sino que es una herramienta fundamental que todos los desarrolladores necesitamos incorporarla y trabajar día a día con eso. Ver cómo optimizar y automatizar ciertas acciones que desarrollas en el día a día para hacer mucho más óptimo tu trabajo. Pero creo que hoy nos dio un plus de rendimiento, es como una aspirina a todos los desarrolladores, y lo que quizás hacías con 3 desarrolladores, hoy lo haces con 2 desarrolladores y inteligencia. Entonces, están optimizando, quizás esto de pie a que las empresas puedan escalar más rápido, con menos equipo, con menos gente, con menos presupuesto, llegar a ser rentables antes de que se queden sin financiamiento, digamos, porque bueno, las startups viven de los primeros años del dinero de los inversores que apostaron en ellos, entonces es fundamental para ellos ser rentables y llegar al break-even lo antes posible, con menos gastos, y bueno, muchas de las startups que son de core tecnológico necesitan básicamente programadores para desarrollar su producto. Entonces quizás con esto abaraten un poco sus costos y logren ese break-even antes de usar todo el dinero que surgió desde de las rondas de inversión que levantaron. ¿Y vos sí sentís que en tu día a día te agilizó muchísimo los procesos para laburar o también para responder consultas? Sí, la verdad es que quizás esto puede ser un poco contradictorio, me van a putear en los comentarios quizás, pero bueno, yo particularmente sí, es como que a veces cuando estoy un poco trabado, cuando necesito una guía step by step, antes de buscar quizás documentación, más que documentación, bueno, antes de ChatGPT la Biblia era Stack Overflow, antes de buscar soluciones ahí, es como primero, ante cualquier duda siempre abro primero ChatGPT y esa es mi primera fuente de consulta. Cuando pruebo las soluciones que me ofrece y no encuentro resultados, sí vuelvo a buscar otras cosas, pero sí es una herramienta para condensar información muy rápida y muy práctica, en un alcance de la mano, a un par de clics y ya tenés ejemplos de código y todo para poder copiar, pegar y no tenés que estar tipeando, que quizás te lleva mucho tiempo tipear, ya optimizás ese tiempo para optimizar quizás ese bloque de código que te dio. ChatGPT no es perfecto, te da soluciones, pero muchas veces no hace lo que vos necesitas que haga, entonces tenés que modificar ese código. Y si no entendés la lógica, no te sirve nada ese snippet de código. Para hacer cosas sencillas sí, pero ya cuando es una lógica de negocio específica, tenés que considerar un montón de variables que ChatGPT no entiende el contexto. Entonces te da el snippet y luego vos podés trabajar sobre eso. Pero bueno, ya es codear todo eso, te llevaba, no sé, 10, 15 minutos, que hoy te los ganaste modificando ese código. ¿Cuánto se puede ganar tanto en LATAM como en Europa y en Estados Unidos? Por ejemplo, respecto a cuando yo empecé, los sueldos han bajado porque un par de motivos. Las empresas ya no tienen el mismo presupuesto para sus desarrollos, tanto de productos y financieros. Eso ha hecho que quizás dejen de contratar. Bueno, hay muchas empresas que en pandemia, sobre todo hasta el 2021, habían contratado mucho y era un mercado que demandaba tantos programadores y había plata a nivel, hubo una suba de tasas en Estados Unidos, esa suba de tasas hizo que los inversores no les convenga tanto el riesgo, sino ser más conservadores, entonces no hubo tanta plata para invertir en startups quizás, o para financiar nuevos mercados, nuevos productos para las empresas. Entonces muchos ya se tuvieron que achicaron sus presupuestos en todos lados, tuvieron que echar gente que quizás tenía unos sueldos un poco más arriba del mercado, o bueno, tuvieron que redefinir sus bandas salariales. Eso hizo que se haya achicado se achicaron también los márgenes entre LATAM y Estados Unidos, bueno, con diferencia con Europa. Hay bastante diferencia entre Europa y Estados Unidos. Estados Unidos, por excelencia, es el mercado que mejor paga a los desarrolladores. Europa
está por detrás. Y bueno, en LATAM se pueden conseguir ofertas muy interesantes también, pero depende un poco del rubro, quizás en el rubro fintech, que es el que tiene más capital disponible hoy en día en LATAM, puedes conseguir ofertas un poco mejores, pero va a ser como quizás un poco relativo, digamos, a tu seniority, tu experiencia también. Antes buscaban juniors de hasta 1 año, hoy los juniors que buscan son de mínimo 2 años, eso cambia un poco tu expectativa salarial. Pero yo si tuviera que dar un rango de sueldos para un entry level, alguien que quizás terminó un bootcamp o está en la facultad y está por empezar a buscar trabajo, si tenés un nivel inglés bilingüe o comunicativo, digamos, optimizaría mi búsqueda en Estados Unidos, ya que, bueno, es el mercado por excelencia, digamos, en cuanto a industria tecnológica y bueno, sus sueldos están bastante más arriba de la media. Como junior en Estados Unidos puedes conseguir un trabajo de entre $1.000 y $1.500 o más. Puedes llegar quizás, también te pueden llegar a ofrecer en 800, 900, pero va a depender un poco de la empresa a la que estés aplicando. Si es una software factory, si es una startup, si la empresa tiene ya desarrolladores o no en Estados Unidos, si es total o full remoto, digamos. Va a cambiar, pero si buscas para Estados Unidos, entre $1.000 y $1.500 sería un salario base, digamos, al cual aspirar. En Europa nos mata un poco la diferencia horaria que tenemos con Europa. Quizás si te piden que trabajes en el horario laboral de ellos, se te da un poco cuesta arriba levantarte quizás a las 3 de la mañana para empezar a trabajar, de lo cual los sueldos tampoco es que son de lo mejor del mercado, digamos. O sea, tienen buenos sueldos, pero no al nivel Estados Unidos. Quizás para un entry level en Europa es más difícil conseguir un trabajo remoto como entry level. Eso hay que aclararlo, es mucho más difícil. No imposible, se puede. De hecho, yo lo hice, digamos. Pero bueno, es difícil, hay menos cantidad, hay más competidores, digamos, es un mercado un poco más grande. En Europa podés llegar a conseguir un salario entre $700 y $900, o bueno, euros, pero bueno, va a rondar más o menos hasta $900, redondeando. 700 y $900 podés llegar a conseguir un puesto de desarrollador entry level para Europa. Y para acá, para LATAM, te diría que los sueldos se pueden llegar a equiparar entre 700 y 900 al estilo Europa. Se puede conseguir más en Europa, ojo, si tenés también idiomas. El tema es que muchas empresas, si solamente tenés español, se puede conseguir para España. España no es un país que se caracterice por tener el sueldo de sus desarrolladores de los más altos del mercado, de hecho es de lo más bajo. Portugal también, pero bueno, hay personas que no tienen portugués. Pero bueno, si buscas para Europa con un mercado con solamente español, se te va a complicar un poco más conseguir una buena remuneración. Sin embargo, si tenés otro idioma, alemán, inglés o bueno, francés, hay muchas personas que son trilingües, o bueno, incluso en Europa, tanto Ucrania como Polonia, Alemania, tienen muchos equipos que también son remotos, bueno, Hungría, y que todos se comunican en inglés. Con inglés es más fácil conseguir un puesto laboral en remoto para Europa. Ya si tenés un idioma, yo me inclinaría más a un $1.200 de salario para un junior, digamos, entry level. Y después en la TAM hay de todo. Hay de todo, la verdad que depende un poco del país. Quizás para Chile, Uruguay tiene un poco menos de ofertas laborales, pero los sueldos base son bastante altos. Para Chile también entre $1.200 y $1.500 puede ser un salario muy fácil de acceder, incluso hablando solamente español. Lo que tiene Uruguay es que tiene salarios entry level bastante altos, también entre $1.200 y $1.500, pero los salarios ya de semi-senior y de senior caen mucho, son la mitad o un tercio quizás de lo que puedes llegar a conseguir en Europa o en Estados Unidos. Y el espectro en la TAM es muy variado, puedes llegar a conseguir desde $500 hasta $1.500. Va a depender de la suerte que tengas, de cuál es el proyecto de la empresa, si es una software factory, tu nivel de inglés, tus herramientas también como
como trabajador, porque no es lo mismo personas que ya hayan trabajado en equipos, e incluso en equipos multidisciplinarios, que no solamente desarrolladores, sino tenés project owner, product owner, diseñadores. Eso también un poco va a elevar tu capacidad de percibir mayores ingresos, ya que, bueno, sos más valioso para la empresa, no sos un simple desarrollador, sino que ya podés interactuar y participar en varias instancias de la creación del producto como tal. Bueno, Feli, mencionaste que principalmente se puede trabajar para otros países, tanto para Europa como para Estados Unidos. Y bueno, en Latinoamérica solemos tener problemas cuando hablamos de cobrar los sueldos en dólares o en euros, más que nada en Argentina. ¿Qué plataformas o métodos recomendás? Te le voy a decir sin lugar a dudas la que mejor me funciona después de haber probado un montón. Ya probé un montón. Antes de que exista incluso, ya venía teniendo problemas. Y yo siempre lo menciono como que Taquenos vino a solucionarme la vida. Porque yo con Taquenos solamente me ocupo de trabajar, ya cobrar está solucionado. La verdad que he probado otras plataformas, no quiero dar nombres, pero 3 o 4 que son top del mercado o referencias, por decirlo así. Y los costos de comisión de extracción, los pasos que hay que lograr para poder hacerte el dinero. Dejás comisiones en muchos lados. Podés llegar a dejar hasta el 10% de tu sueldo en comisiones, dependiendo de la plataforma en la que cobres y hasta dónde quieras salir, digamos, si en pesos, quizás en dólares, en cripto. Hay herramientas que también te ayudan. Yo hoy, la verdad, estoy chocho con Taquenos. De hecho, bueno, Taquenos te cobra una comisión del 3% inicial, pero eso puede ir bajando dependiendo de varios factores. Sobre todo, por ejemplo, yo uso el servicio de Enterprise, en el cual mi empresa directamente hizo la gestión con Taquenos y mi empresa me paga a mí a través de Taquenos y esa comisión hoy en día la absorbe mi empleador. Entonces yo no tengo ningún costo de extracción, yo retiro absolutamente sin ningún costo extra desde Taquenos. Así que, es más, yo soy de los early adopters de Taquenos cuando ni siquiera tenían plataforma, eran todos procesos manuales, recién estaban surgiendo. Los conozco a los chicos desde sus inicios, básicamente, así que sigo confiando y sigo usando Taquenos. Más allá de sumar algo extra, que quizás siempre lo menciono y no quiero dejar de hacer foco o de hinchapelotas que soy, nada más, o de, volviendo, retomando un poco el tema de esto de que si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo o no, etcétera, tenemos que tener en cuenta que si bien nosotros somos desarrolladores, nuestra función principal es construir un producto. Ese producto va a ser usado por personas, las cuales van a estar dispuestas a pagarnos. Entonces, creo yo, o desde mi punto de vista, no solamente incorporar inteligencia artificial, pero sí los desarrolladores vamos a tener que meternos mucho más a fondo en conocer todo el ciclo de la empresa y conocer el producto, estar al tanto de, no sé, por ejemplo, cuestiones de cuáles son los clientes más importantes de la empresa, cuáles son sus ciclos de venta, cuáles son sus costos de adquisición, cuánto es bueno, hay algunas informaciones que depende de la empresa, puede estar disponible o no para todo el equipo, pero si es una startup, cuánto tiempo le queda de vida. Y eso también para quizás el que es founder y lo quiera, y quizás esté escuchando esto, compartir esto con el equipo hace que se genere una cultura laboral mucho más afianzada, porque estamos todos construyendo y estamos todos queriendo lograr el objetivo, digamos. Entonces estamos todos al tanto de la realidad de la empresa y eso nos impulsa un poco más porque o salimos a flote todos y ganamos todos, o bueno, la empresa se hunde, digamos. Así que yo creo que como desarrolladores va a ser fundamental que empecemos a meternos mucho más en toda la parte de producto, tanto de desarrollo como de conocer en la medida que se pueda ciertas cuestiones operativas de la empresa. Es fundamental. Creo que ese punto de vista y conocer también el pain, digamos, de nuestros clientes nos va a hacer desarrollar productos de los cuales la gente esté satisfecha y esté dispuesta a pagarnos.
que es básicamente el objetivo de toda empresa, es solucionar un problema y que la gente esté dispuesta a pagarnos por eso. Bueno, a menos que sea una fundación, obviamente, pero una empresa con fines de lucro creo que va por ahí. Excelente, bueno, muy buen consejo. O sea, no solo que la gente se tiene que enfocar en, bueno, resuelvo las cuestiones técnicas y se terminó, sino realmente que te interese y entender qué problema estás resolviendo y hasta esto te permita involucrarte y responsabilizarte por más cuestiones que, bueno, el día de mañana te puede dar hasta una mejor posición, un mejor salario. Exactamente, exactamente. De por ahí viene, digamos. Sobre todo visión, porque vos quizás te dan un requerimiento técnico, pero si vos no entendés el problema, vos podés plantear una solución o una posible solución o una opción de solución, pero si realmente no entendés el problema, es mucho más difícil plantear una solución óptima. Incluso no estoy haciéndome referencia a las líneas de código, las tecnologías a aplicar, sino resolver un problema. Y para eso hay muchas herramientas. Creo que va más por ahí también el desarrollar, digamos. Quizás encontrar para el dolor puntual la medicación específica, digamos. En ese caso es encontrar quizás eso y es fundamental para poder desarrollar una buena solución, es conocer e involucrarse con el dolor. Y bueno, ya por último, comentar a la gente si tienen alguna consulta, si quieren hablar de algo, te pueden escribir por LinkedIn. Lo vamos a Sí, dejar acá. obvio, Ronky. Mi LinkedIn es Felipe Machado, así como suena. También estoy en X, que lo uso, es mi red social de cabecera, por decirlo así. Ahí me van a encontrar como Ferrama Dev, con doble R, Ferrama, doble R, Dev. Si quieren escribirme y preguntarme cualquier cosa o lo que sea, incluso contactar y tener para hacer networking, bienvenido sea. Abierto a escuchar incluso sugerencias o ideas que haga que toda la comunidad, tanto de aprendizaje, estudio y desarrollo, se catapulte. Ya que, bueno, yo vengo un poco de por ahí, en las cuales cuando empecé, personas como vos y el canal generan contenido súper valioso para poder tener una noción de cómo encaminarte. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. A ver, ahora sí, yo creo que sí, ya estamos.